Muy bien chicos, se tiene una fuente de alimentación del tipo ATX cuyas características se presentan en la tabla. Se le pide calcular el factor de potencia, la potencia en salida y la potencia aparente de la fuente. Ya, para hallar la potencia aparente es muy fácil. Tenemos la fórmula que es potencia aparente, que es igual a la intensidad nominal de entrada de voltios por la intensidad nominal de entrada de corriente. ¿Y qué tenemos acá? Acá por dato nos está dando la intensidad nominal de entrada en voltios, que es 230 voltios. Así que ponemos que la potencia aparente, el de acá, potencia aparente, va a ser igual a la intensidad nominal en voltios. ¿Y cuánto es? Dice que es 230 voltios por la intensidad nominal de entrada, pero en corriente. ¿Y en corriente cuál es? Es 3,3 amperios. También nos lo dan de dato. 3,3 amperios. Ya. Entonces, la potencia aparente va a ser igual, a ver, según nuestra calculadora, 230 por 3,3 va a ser igual a 759. 759. No se olviden que es VA. Sería voltios por amperios. Acá debería haber una multiplicación ahí. Voltios por amperios. Ya, pero no lo ponemos esto. Se sobreentiende que ya es multiplicación ahí. Y ahora pasemos al siguiente. Nos piden ahora la potencia de salida. La potencia de salida. Para la potencia de salida vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser el voltaje por la corriente. Pero ¿qué es lo que tenemos acá en una fuente de alimentación? Tenemos bastantes voltajes y bastantes corrientes, como se puede ver acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar cada uno por uno. Vamos a multiplicar este de acá, esos dos cuadros, voltaje por corriente, aparte, voltaje por corriente, aparte, voltaje por corriente, voltaje por corriente, voltaje por corriente, voltaje por corriente. Esto se suma con esto se suma con esto se suma con esto y con esto y con esto. Pero ¿qué nos dicen? De datos nos dan de que el total de potencias en las salidas de 5 voltios y 3,3 voltios es 140 watts. O sea, nos vamos a nuestra tabla de acá y dice que el voltaje de salida de 5 voltios, el de acá, de 5 voltios, y el de 3,3 voltios es 140 watts. O sea, los dos nos dan 140 watts. Entonces, simplemente los reemplazamos. Ya no vamos a hacer la operación en estos dos, en el de acá ni en el de acá. Entonces decimos que la potencia, la potencia de salida va a ser igual a los 140 watts. 140 watts, ¿pero de qué? 140 watts de esta casilla de 5 voltios por 28 amperios más 3,3 voltios por 18 amperios. Dos suman 140 watts, entonces ya no lo ponemos. Ahora tomamos en cuenta estas casillas, la de acá, la de acá, la de acá y la de acá. Ya, entonces 12 por 8 amperios. Sería 12 por 8 amperios más el siguiente es menos 5 voltios por 1 amperio. Ahí no tomen en cuenta el signo, que en este caso es negativo, porque simplemente es negativo nada más. Solamente está inverso, de manera inversa. Pero igual sigue siendo un número válido. No es que nos va a restar ni nos va a sumar. Entonces ponemos 5 por 1 amperio más 12 por 0,5 amperios. Más 12 por 0,5. Y el último es más 5 por 1,5. Más 5 por 1,5. Entonces la potencia salida va a ser igual a... Lo hacemos todo esto operación en nuestra calculadora. El 140 watts baja. Y hacemos las siguientes operaciones, que sería 12 por 8 más 5 por 12. Ahí te 12 por 8 más 5 por 1 más 12 por 0,5 más 5 por 1,5
Nos sale que es 114.5 watts. Ponen 114.5 watts. Y la suma de estos dos, como ya está en watts, ahora sí ya se puede sumar. La potencia en salida va a ser 140 watts. 140 watts más 114.5 watts. Y nos sale que es 254.5 watts. 254.5 watts. Ya. Y ahora el último que nos falta sería el factor de potencia. Pero para hallar el factor de potencia, antes tenemos que hallar otra variable. Y esa es la que está acá. Primero tenemos que hallar la potencia activa. Y la potencia activa va a ir acá. Va a ser el factor de potencia va a ser igual a potencia activa entre la potencia aparente. Entonces primero vamos a hallar la potencia activa. Dice que la potencia activa es igual a la potencia de salida entre el rendimiento. Entonces ponemos potencia, potencia activa va a ser igual a potencia de salida. Nuestra potencia de salida ya lo acabamos de hallar y es 254.5 watts. Sería 254.5 watts dice que entre el rendimiento. ¿El rendimiento cuánto es? El rendimiento es 0.69. Normalmente viene el rendimiento en un porcentaje. En este caso sería, acá debería decir 69 no, acá debería decir 69% más o menos. Ya, pero acá el profesor nos ha dado ya en decimal, 0.69. Así que lo ponemos directo, 0.69. Entonces hallamos eso. Y nos sale de que 254.5 entre 0.69 va a salir 368.8. Ya, 368.8. Ya le vamos a arreglar un 4 más, ¿ya? Un 4 más. Ahí sale en su calculadora, va a salir. Ya una vez hallado la potencia activa, ahora sí nos toca hallar el factor de potencia. El factor de potencia dice que es igual a la potencia activa entre la potencia aparente. Ponemos factor de potencia. Factor de potencia va a ser igual a potencia activa. La potencia activa es 368.84, 368.84. Disculpen, acá es watts. Acá es watts, siempre es watts. Las potencias siempre van a valer watts. Entre, ¿qué nomás nos dice? La potencia aparente. La potencia aparente también la hemos hallado, que es acá. Potencia aparente es igual a 759 VA. 759 VA. Si hacemos esta división, 368.84 entre 759 nos va a salir que es 0.48. Ahí lo ven en su calculadora. Fat.pot va a ser igual a el factor de potencia va a ser igual a 0.48. Y ese sería nuestro problema. Acá, como pueden ver, acá ese sería el factor de potencia. Es un factor nada más, un factor de potencia. ¿Ya? Eso vendría a ser el problema, por si algunos han tenido algún tipo de dificultad de resolverlo. Ya, esta es la potencia aparente. Y las variables no precisamente tienen que ser, por ejemplo, potencia activa. Esto no significa de que va a ser potencia activa. Yo le he puesto una variable en contexto de la respuesta. Por ejemplo, la respuesta salía pot.salida. Lo pude haber simplificado con P y S nomás. P y S, así nomás, para simplificarlo. Ya, pero el profesor pone pod.salida. Y ustedes para que se guíen ustedes también. Ya, y eso sería todo.